la impasibilidad de Dios, la expresión de la naturaleza inmutable de Dios. Vamos a leer el texto bíblico. Romanos capítulo 1, versos 23 al 25, ya está proyectado también. Ahí está. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Atención a eso porque vamos a hablar bastante de eso. Escuche, porque casi siempre nos quedamos con el tema de la idolatría en semejanza de animales o cosas. Pero escuche, que hoy tomó nuevo sentido este texto para mí, por lo menos esta frase. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Escuche bien, hay un pensamiento lindísimo ahí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como es un tema no tan conocido, aunque yo creo que en su verdad central, creo que la mayoría estamos claros, pero como no es tan conocido el término y algunas cosas que están alrededor de ese tema, les pido estar muy atentos. La teología reconoce que existe una distinción fundamental entre el Creador y la criatura. Solo Dios tiene vida e inmortalidad. No necesita a nadie y es la perfección misma. Como hemos estado estudiando, Él es el gran yo soy. Nosotros no somos así. Los humanos somos seres dependientes. Dependemos de Dios para la vida y para todas las cosas. En esta introducción quiero compartir dos principios teológicos que intentan describir a Dios. Atención, son muy lindos estos dos principios. El principio denominado la vía de la negación. Escuche bien, es como se intenta describir a Dios. Ustedes saben que en su esencia la gloria de Dios es indescriptible, pero para nosotros conocerle pues tenemos, o Dios nos ha dado en su gracia, alguna manera de entender a Dios. Así que se habla de la vía de la negación. El hombre ha reconocido que es más fácil decir lo que Dios no es que lo que es. Por eso se le habla de la vía de la negación. La impasibilidad es una de las muchas negaciones en Dios. Y usted se va a quedar sorprendida de todas las que hay. Yo tengo una lista aquí. Infinito significa no finito, lo que Dios no es, que no tiene ni puede tener fin ni término. Inmortal, no sujeto a la mortalidad, que no puede morir. Incomprensible, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Invisible, que no puede ser visto. Invencible, que no puede ser vencido. Incorruptible, que no puede ser corrompido. Inmutable, que no cambia. Pero también Dios es impasible. Ahí llegamos al término que nos va a ocupar hoy en esta enseñanza. ¿Qué significa impasible? No sujeto a pasiones humanas. No es emocional. Y de una vez le digo, esto va, hermano, o marca una gran diferencia con el ser humano. Por eso estamos haciendo énfasis desde que leímos el texto, que no, según el texto, no se debe hacer a Dios semejante o a imagen del hombre. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Recordemos esta definición una vez más. Inmutabilidad significa que Dios no cambia de ninguna manera. Ahora miremos algunos sinónimos de impasible para que tengamos una idea. Imperturbable, indiferente, impávido, inexpresivo, sereno, aplomado, insensible, apático y frío. En cuanto a lo emocional, tranquilo que tengo una parte donde dice es Dios apático. Pero impasible significa que no tiene emociones. Por lo menos en lo que nosotros conocemos como emociones. Una de las consecuencias de la inmutabilidad es que Dios no experimenta ningún cambio emocional de ninguna forma. Escuche esto, Él no sufre, Él no se pone nervioso, Él no entra en pánico. O yo no sé si usted concibe a un Dios nervioso. Por ello Dios no es
es controlado, condicionado, manipulado o de otra forma afectado por nada externo a sí mismo. Por eso, mis hermanos, nadie obliga a Dios a hacer nada. Realmente, ¿qué es lo que mueve a Dios? Y claro, eso sorprende a muchos, porque uno quisiera pensar de que Dios ve la necesidad y entonces eso lo mueve. A Dios no lo mueve la necesidad del hombre, a Dios lo mueve la fe del hombre, que es muy diferente. O sea, que el hombre le crea, y entendemos que lo mueve porque Él está comprometido con sus promesas. Porque Él está comprometido con su palabra. No olvide, por favor, y cuando necesite, repase las enseñanzas. Si usted quiere volverlas a escuchar, mi esposa les está subiendo todas al canal en YouTube. No olvide la inmutabilidad de sus propósitos y cómo las promesas de Dios son firmes. No olvide, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios no se mueve por las necesidades. A Dios lo mueve la fe del hombre a su palabra. El Dios impasible es constante y fiel, ejerciendo soberanía sobre todo. Su impasibilidad es una expresión, ahí viene el título, de su naturaleza inmutable, eterna en su carácter y propósitos. Sinceramente, ¿cuántos habían escuchado esta expresión? La impasibilidad de Dios. Levánteme la mano. Ninguno. Y es una palabra antigua. Ahora voy a hablar un poquitico. Tengo aquí algo de historia. Pero mis hermanos, yo trato de reflexionar el por qué temas como este han dejado de predicarse. La inmutabilidad y la impasibilidad son atributos claves e históricos que la iglesia ha confesado, atributos que distinguen al Creador infinito y eterno de la criatura finita y temporal. Para aclarar, Dios no elige simplemente ser impasible. Él es impasible por naturaleza. Y más adelante voy a hablar un poquitico también del tema del amor. Dios no elige amar. Él es amor. Él no elige ser santo. Él es santo. Hablamos de la naturaleza de Dios. Así que la impasibilidad es intrínseca a su propio ser. O sea, está con Él desde siempre, desde la eternidad. La impasibilidad no significa que Dios sea apático ni socave su amor divino. Dios está completamente vivo. Hermano, esta frase que ya la amo, se va a quedar conmigo para siempre. No es mía, se la escuchó un predicador. Él es sus atributos en medida infinita. O sea, Él es quien dice ser. Por tanto, la impasibilidad garantiza que el amor de Dios no puede ser más completo o infinito en su hermosura. Él ni te va a amar menos ni te va a amar más. Él te ama con amor eterno. Oiga, tremendo, hermano. Por eso es que se dice que el amor de Dios nunca dejará de ser. La ciencia se acabará, hermano, las profecías se acabarán, hermano, pero cuando nos presentemos delante de Dios nos vamos a dar cuenta que el amor nunca deja de ser, porque el amor es Dios. Igualmente, la impasibilidad proporciona una gran esperanza. Y aquí está, hermano, la razón por la cual Él es impasible de manera inmutable. Porque esto trae para nosotros una esperanza de que sí se puede confiar en este Dios. De que este Dios no es un ser que cambia de ánimo. Él es impasible, gloria a Dios. Aleluya. Él no va a menguar su amor por mí. Él no va a apartar de mí su misericordia. Él es lo que es y siempre será. Aleluya. Esto trae gran esperanza, porque solo un Dios que no es vulnerable al sufrimiento en su divinidad es capaz de rescatar a un mundo que se ahoga en el sufrimiento. Entonces, permítame compartirle algo de historia. Al mirar hacia el siglo XX, una idea que tuvo serias consecuencias fue la suposición
definición común de que Dios sufre. Teólogos influyentes como Jürgen Malmon buscaron brindar esperanza a un mundo que sufre, un mundo dividido por dos guerras mundiales. Malmon analizó con detenimiento las atrocidades de los campos de concentración nazi, y cuando escuchó a los judíos clamar ¿dónde está Dios?, Malmon respondió que Dios estaba allí y que él también sufría. Fue Dios quien sufrió en la cámara de gas, decía él. Fue Dios quien colgó de la horca, decía él. Por eso tenemos esperanza en un mundo de dolor, porque sabemos que Dios conoce nuestro dolor, decía él. Seamos honestos. El argumento de Malmon puede ser muy persuasivo y emocionalmente atractivo. Quizás has estado en un estudio bíblico donde un amigo cercano estaba llorando por una tragedia. Si es así, es probable que alguien haya dicho en algún momento: no te preocupes, Dios está sufriendo contigo. Tiene tanto dolor como tú, está tan abrumado por el dolor como tú. La idea de un Dios sufriente resuena con nuestros instintos racionales y parece ser un gran consuelo en tiempos de sufrimiento. Sin embargo, en esos momentos difíciles, cuando las lágrimas inundan nuestros rostros, es cuando la teología importa más. Si bien puede parecer confortable en este momento decirle a un amigo que Dios también sufre con él, si lo reflexionamos más a fondo, es una idea peligrosa que da poco consuelo y ninguna esperanza al final. El punto es que un Dios que sufre, sujeto a cambios emocionales, no es tan consolador si lo pensamos dos veces. Un Dios que sufre puede ser como nosotros, pero no puede rescatarnos. Atención, que aquí hay una idea. Yo he venido predicando, no sé cuántos han agarrado esa enseñanza, pero Dios nunca se pone del lado de nuestras quejas. Dios nunca se pone del lado de nuestra debilidad. Si usted lee todos los salmos, hermano, la Biblia entera, yo le desafío a que estudie y a que investigue cuántas veces Dios vino para ponerse del lado de quejas y las situaciones de ese que estaba sufriendo, para decirle: no, yo entiendo tu situación. Yo sé que es muy dura la vida. No, hermano. Si usted, hermano, vea los salmos, yo lo he leído sobre el tema. En los salmos Dios siempre viene. Él sabe, las quejas, nuestros lamentos son apenas lógicos, apenas naturales. Él se acuerda de que somos polvo. O sea, no es que a Dios le incomode eso. No es que Dios lo rechace. Es que Dios siempre viene en medio de la oración, en medio de nuestra búsqueda, en medio del dolor, de las aflicciones. Dios siempre viene con su propuesta. Dios siempre viene con su verdad. Él no se sienta a llorar con nosotros. Aleluya. De hecho, la palabra dice: si alguno está triste, tranquilo, que Dios también está triste. Eso lo inventó el predicador. Por ese movimiento de Malmon, pastores llegaron a decir: escuche esto que es descabellado. Se quería ayudar, se hacía de buena fe, pero es un error. Esa clase de identificación es errónea. Sí, yo sé que existe la pregunta: ¿dónde estaba entonces Dios? Y también se intenta dar una respuesta teológica. Pero, hermano, Dios siempre viene con una propuesta sobrenatural, a otro nivel. O sea, Dios nunca se rebaja. Dios viene por las alturas. Y es por eso que usted ve que el lenguaje de la fe es un lenguaje afirmativo. Antes y en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Rey? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Señor, quítame este aguijón en la carne. Ustedes saben quién dijo eso, ¿cierto? El poderoso apóstol Pablo. Porque explica ahí, un mensajero de Satanás viene y me da en la cara. Y 2 veces le he pedido a Dios que quite eso de mí. ¿Y el Señor qué le respondió? Ay, pobrecito mi siervo, diablo cochino y mentiroso, ¿cómo te atreves a darle en la cara a mi siervo? Pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí me estoy dando a entender cómo viene Dios? Estamos tratando el tema de que hay muchos que comenzaron a decir, no, Dios también sufre, Dios siente el dolor, Dios también llora con los que lloran. No, eso es para nosotros. Un Dios que sufre, retomo aquí, puede ser como nosotros, pero no puede rescatar. Entonces yo no necesito un Dios que venga y se haga a mi lado y se identifique con mi dolor. No, yo necesito a un Dios que me rescate de mi dolor, que me saque. Como leí en un libro, que me saque del incendio. No que se incendie conmigo, no que se inmole conmigo, que me rescate. Así como se necesita un bombero. Eso está en un libro explicando un poquitico esto. Hermano, cuando una casa está ardiendo, y aquí está, hermano, tal vez una madre gritando, allá está mi bebé, allá está mi hijo, ahí está mi familia. No necesita a alguien que se incendie con ellos. Ella necesita un bombero. ¿Y cómo llega el bombero? Tranquila, madrecita, vamos a hacer lo que sea posible. Tiene sus implementos, se pone su traje para soportar esos calores, y irrumpe y tumban la puerta. Aleluya. Él va con su propio oxígeno y va y toma a esa criatura y la saca. Él tiene que estar más allá del nerviosismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Necesitamos a alguien que tenga el poder, que esté fuera del contexto de la situación que yo estoy viviendo, para que me rescate, para que me salve, para que me libere. Por esta razón, desde los primeros padres, la iglesia ha creído que el Dios de la Biblia es un Dios sin pasiones. Es decir, Él es impasible. Hasta el siglo XIX, pasiones era una palabra que solo se aplicaba a la criatura, no al creador. Era una palabra que tenía connotaciones negativas, la cual se refería a alguien o algo que era vulnerable al cambio, sujeto al poder emocional de los demás. Cuando nuestros padres negaron las pasiones en Dios, lo estaban distinguiendo como el creador inmutable y autosuficiente de la siempre cambiante criatura necesitada. Vamos a leer un texto. Por favor, vamos a proyectarlo. Hechos capítulo 17, versos 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, atención aquí, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Gloria al Señor. No podemos, hermano, y aquí viene entonces la idea que les prometí desde el principio. ¿Cuál ha sido la intención del hombre? La intención del hombre es hacer a Dios o un Dios conforme a su imagen y semejanza. Escuche bien, yo creo que ya la mayoría la agarró. El hombre quiere hacer a Dios conforme a su imagen y semejanza. Volvamos a Romanos, el que leímos al principio. Romanos 1, 20, 23. Ahí está. Gracias. Mire, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ya caímos en cuenta. El hombre tratando de conformar a Dios a su imagen y semejanza. Es que suena muy parecido, pero es todo lo contrario. No es el hombre el que hace a Dios. No es el hombre el que se parece a Dios. Perdón. No es Dios el que se parece al hombre, es totalmente lo contrario. Génesis dice, y hizo al hombre, creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. O sea que no es Dios el que tiene que parecerse a nosotros. Somos nosotros los que debemos acercarnos a su imagen. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Qué iluminación del Espíritu, hermano. Entonces somos nosotros los que debemos parecernos a Él. Y yo por ahí le tengo un texto. Es que creo que no me aguanté las ganas y me adelanté. Tengo el texto, el salmo, hay un salmo, ya se lo digo cuál es. Creo que es el salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles. Y resulta que nosotros queremos hacerlo a Él. Si somos nosotros los que fuimos creados, los que fuimos hechos menores que los ángeles. Ni siquiera somos como los ángeles. Tenemos un privilegio extraordinario. Dios ha hecho cosas por nosotras que no ha hecho por los ángeles. La obra de redención, dice la palabra, que no rescató a los ángeles, pero sí nos rescató a nosotros. Cuán grande es el amor de Dios por el hombre. ¿Quién ha hecho a quién? ¿Y cómo lo hizo? Le has hecho poco menor que los ángeles. Está hablando del hombre. Pongamos el anterior, por favor, el 4. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Verso 5. Lo has hecho, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Aleluya. Entonces todas las prerrogativas que tenga el hombre como ser humano, todas sus características, todas sus cualidades, su dignidad, su honra, es algo delegado, otorgado por Dios. Así que nosotros no podemos intentar. Ahí es donde estuvo el error. Volvemos a Romanos capítulo 2. Cambiaron la gloria de Dios, haciendo a Dios semejante a imagen de un hombre. Ahí entonces está fundamentada la impasibilidad de Dios. Es el resultado consecuente de la naturaleza inmutable de Dios. Es una expresión de su inmutabilidad. Pero vamos a algo que estaba compartiendo con Jefferson estos días. En Dios hay expresiones, o más bien, hay unas manifestaciones en nosotros que terminan siendo expresiones de efecto, no de afecto, y que a veces confundimos. De hecho, hay un lenguaje metafórico, o sea, comparativo, retórico, que le imprime a Dios características humanas, como también las expresiones antropomórficas, que son la mano de Dios, los ojos de Dios, los pies, el brazo de Jehová, como si Él tuviera un cuerpo como nosotros. No lo tiene. Dios es espíritu. Entonces habla de ¿qué? Habla de unos efectos. Entonces la manifestación del poder de Dios es como si Él metiera su mano poderosa
para hacer las cosas. Pero no es que tenga manos. Que Él lo vea todo no significa que tenga ojos. Dios es espíritu. Esto, hermano, es fundamento de la doctrina de Dios. Dios es incorpóreo, porque un espíritu no tiene cuerpo, no es materia. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cierto, mis hermanos, que muchas veces terminamos creyendo en un Dios de la religión, en el Dios tradicional. Dios es más de lo que, mucho más, muchísimo más de lo que dice la religión. Dios es mucho más de lo que dicen los libros de teología, de lo que dicen los teólogos. Dios es mucho más. Él es el Todopoderoso. Aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, apréndase esto. Lo que se manifiesta en nosotros son expresiones de efecto, no de afecto. Son muy diferentes. Se habla de las consecuencias, se habla de las señales de un Dios que se mueve, de un Dios que ministra, de un Dios que opera. Efectos, no de afectos, no de sentimientos ni emociones. Aunque en algunos lugares de la escritura parece atribuir emociones a Dios, debemos mirar más allá del lenguaje humano para ver las perfecciones que significan. Por ejemplo, el amor está en Dios como una perfección eterna. Escuchen, no como un sentimiento, una perfección eterna, no como una pasión provocada por un encuentro con la criatura. Él nos amó cuando todavía nosotros no existíamos, desde antes de la fundación del mundo. Por eso volvemos: con amor eterno te he amado. Uy, hermano, los teólogos han dicho a menudo que cuando se describe a Dios en el lenguaje de las emociones humanas, estas son expresiones de efecto, no de afecto. En otras palabras, estamos leyendo sobre los efectos que Dios nos hace experimentar de sí mismo. Y ojalá que podamos agarrar lo fundamental de todo esto. No efectos que nosotros hemos hecho experimentar a Dios en sí mismo, sino que Él ha hecho experimentar en nosotros de sí mismo. Yo sé que es un poco complicado, pero hermano, trate de agarrarlo. Trate de agarrarlo y trabaje ahí en su mente, en su corazón. En otras palabras, estamos hablando de la manera que experimentamos las pasiones y afectos humanos. O sea, nosotros terminamos interpretando a Dios, o por lo menos describiendo a Dios desde nuestra experiencia personal. Usted y yo sí nos encontramos con el amor de Dios, pero el amor de Dios ya era una realidad antes de que usted se encontrara con Él. Uy, ahí está el texto. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces nosotros somos una versión menor que la de Dios. Él es inmutable, Él es el Todopoderoso. Ahora vamos hacia el final. ¿Es Dios un ser apático por ser impasible? ¿Significa que Dios es estoico, sin vida, indiferente, apático e incapaz de amar o de tener compasión? Bueno, nosotros sabemos que no. Dios no es así. Desafortunadamente, esa es una caricatura demasiado común. En realidad, la impasibilidad asegura todo lo contrario. Atención a esto: Dios no podría estar más vivo ni más amoroso de lo que es eternamente. La impasibilidad divina no significa que Dios no siente, sino que Dios nunca es vencido o abrumado por sentimientos de manera que olvide su pacto o quien Él es como Señor del pacto. Definitivamente el estudio de Dios es muy grande. Escuche eso tan lindo, hermano. La impasibilidad significa que Dios no es vencido ni abrumado por ninguna clase de sentimiento. Él se mantiene firme en lo que ha prometido, en lo que ha proyectado, en sus propósitos. Por eso hablábamos de la inmutabilidad de sus propósitos. Él determinó y nadie lo hará volver atrás. Así que olvídese, hermano, que no, es que sí, Dios es muy bueno, pero yo soy tan malo que... Dios nunca desfallece, Dios nunca se cansa. El que está cansado es usted. El que estoy cansado soy yo. El que quiero rendirme soy yo. Es usted, no Dios. Dios se propuso algo y lo va a hacer. El que está débil es usted, no Dios.
Aleluya. Al contrario, dice: los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recuerda, la escritura no solo declara que Dios es inmutable, sino que también afirma que Él es infinito. Él es inmensurable, ilimitado, no solo en tamaño, sino en su propio ser. Él no tiene limitaciones. Él es la perfección absoluta. Si Dios es infinito, nunca se da el caso de que algo en Dios esté esperando ser activado para alcanzar su máximo potencial. Para usar un lenguaje teológico elaborado, no hay potencia pasiva en Dios. Más bien, Dios en sus atributos, Dios es sus atributos en medida infinita. Él está vivo al máximo. No podría estar más vivo de lo que está eternamente. Aleluya. A los padres de la iglesia primitiva les gustaba resaltar este punto, llamando a Dios acto puro. No puede ser más perfecto en acto de lo que es, pues de lo contrario sería menos que perfecto, finito y necesitado de mejoras. Pero Él no necesita mejoras. Por eso me gusta, aquí usa mucho la expresión el hermano Saya: este es mucho Dios el que tenemos. Aleluya. Es así, suéltela de vez en cuando, hermano. Este es mucho Dios el que tenemos. Y diga esta también: con un Dios como este nos sobra y nos basta. Nos sobra y nos basta. Yo no he creído en un ídolo. No es un Dios a mi imagen y a mi semejanza, no. Es el creador de los cielos y de la tierra, el soberano de Israel. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él es el poderoso de Israel. Aleluya. Solo voy a terminar con esto, mis hermanos. Sí hay, escuche bien, sí hay una manifestación pasible de Dios. Lo estábamos hablando, Jeffer, hermano, porque Dios es grande, es tremendo. Lo único que Dios no conoce es un Dios como Él. Es único. Lo único que Él no hace es mentir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como Él no podía sentir como el hombre, entonces un día tomó una decisión. Usted ya sabe para dónde vamos, ¿cierto? Él un día tomó la decisión. Hay un profeta que dice que Dios pensó, Dios dijo: ay, mi pueblo se pierde, mi pueblo es llevado cautivo, ¿y yo qué hago aquí? Wow, qué frase. Como diciendo: yo aquí estoy sentado en mi trono, yo soy el soberano, pero mi pueblo se pierde. He aquí, yo mismo iré y los salvaré. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y por cuanto los hijos tenían emociones y sentimientos, Él también vino a ser como nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y los ángeles estaban siendo testigos. Escúcheme, esto es poderoso. Y los ángeles estaban siendo testigos cuando Él dijo: yo mismo voy a ir, me voy a manifestar en carne. Y los ángeles se llevaron la mano a la cabeza diciendo: ¿qué? Esto es una locura. ¿Cómo va a ir Él que mande a otro? Y Él dijo: no, yo mismo voy a ir y los voy a salvar. He aquí que yo que hablo en aquel día estaré presente. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no le importó el ser igual a Dios. ¿Sabe qué dice una versión? Que no le importó estar en la misma condición de Dios, sino que se despojó de su gloria, haciéndose hombre. Escuche, esto es una revelación tan grande. Esto era un ministerio tan extraordinario que ni el diablo lo entendía. El diablo no lo entendía. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Si el mundo, si el diablo hubieran sabido que Cristo era el Rey de la Gloria, no le habrían crucificado. Pero ¿cuántos saben que Él es el Rey de la Gloria? Y Él dijo:
Y él dijo, voy a nacer como ellos. Voy a estar en el vientre de una mujer 9 meses como ellos. Voy a participar de lo mismo. Escuche, Jesucristo es lo que Dios nunca había sido. Jesucristo es el hombre que Dios nunca había sido, sin dejar de ser lo que siempre será: Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Ese es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y estando en la condición de hombre, un poco menor que un ángel, estando en la condición de hombre, se identificó con nosotros. Hermano, vea, esto es una maravilla. Esto es un milagro que jamás ningún otro Dios se hubiese atrevido a imaginar o a hacer, porque los dioses de las naciones son ídolos. Pero Dios, hermano, siendo tan grande, inmensurable, se hizo tan pequeño, se sometió a la mínima expresión de un ser humano, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Y en su manifestación, Él vivió lo que tú vives, Él sintió lo que tú sientes. Tal sumo sacerdote nos convenía, tal sumo sacerdote nos convenía. Y entonces encontramos la pasibilidad de Dios, pero en su manifestación en carne. Pero en su divinidad seguía siendo impasible. Gloria a Dios. Él en su humanidad dijo: tengo sed. Pero Él en su divinidad convirtió las aguas en vino. Él en su humanidad tuvo hambre allá en el desierto, 40 días de ayuno. Pero en su divinidad multiplicó los panes y los peces para que se alimentaran más de 5,000 personas. Aleluya. Gloria a Dios. Él como hombre murió en el Calvario. Lo que murió era solo lo que podía morir. Aleluya, la humanidad. Pero al tercer día se levantó en su divinidad, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermano, Dios, como dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y esto que subió, que es sino que también había descendido hasta las partes más bajas de la tierra. Aleluya. Para que todo esté lleno con su presencia, para que todo esté abarcado con su sabiduría, con su poder. No hay nada más allá de Dios, no hay nada más acá de Dios, no hay nada por encima de Dios, no hay nada por debajo de Dios. Él es el todo en todo. Dígalo. Este es mucho Dios el que tenemos. Gloria a Dios. Este es mucho Dios el que tenemos. Hermano, le he predicado hoy de un Dios que es capaz de rescatarte, de un Dios que es capaz de sacarte del incendio, de un Dios que es capaz de llevarte al cielo, de un Dios que es capaz de sacarte del problema, de un Dios que cumple sus promesas, del inmutable, del impasible. Cuando tú no involucras a Dios en lo que vives, lo estás dejando fuera, no lo estás teniendo en cuenta. Tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta en el problema que estás viviendo ahora. Dile: Señor, no hay nada imposible para ti. Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú me vas a sacar de este problema. Tú me vas a restaurar. Tú me vas a levantar de esta caída. Aleluya. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Y como pregunta por ahí un cantante, ¿no? ¿Qué clase de hombre eres tú? Yo voy a abrir este altar. El que necesite venir aquí para hablar con el Dios impasible e inmutable, para encomendarse al Dios que no lo mueven las circunstancias ni lo mueven las emociones.